vosotros estáis completos en Él. Es lo que Pablo quiere hacernos ver a través de la carta de Colosenses, una carta que nos habla acerca de la centralidad de Cristo. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Valdespino. Para todos mis hermanos de la Iglesia Bautista Dios Proveerá, pues ya me conocen, y es un gusto pues poder estar con ustedes a través de este medio. Y para todos aquellos que tal vez estén viendo este video y que no me conozcan, pues me presento. Mi nombre es Rodrigo Valdespino, y soy pastor de la Iglesia Bautista Dios Proveerá en Tulancingo, Hidalgo. Y en medio de estas circunstancias que estamos viviendo en nuestro mundo, acerca de la pandemia, acerca de esta enfermedad del coronavirus que tanto nos ha afectado, pues damos muchas gracias a Dios que en medio de estas circunstancias donde pues no tenemos la posibilidad de reunirnos en la iglesia como normalmente lo hacemos, no solamente nosotros sino muchas iglesias en el mundo, pues es una bendición el poder tener esta clase de recursos a nuestro alcance que nos permiten pues seguir teniendo esta comunión los unos con los otros y poder pues seguir creciendo. No frenamos el estudio de la palabra de Dios y nuestro crecimiento en la palabra de Dios. Gracias a Dios pues podemos hacer uso de estos recursos, y es una bendición porque pues esta enfermedad puede hacernos quedar en casa, puede hacernos que el gobierno nos encierre en nuestros hogares y prohibirnos el poder reunirnos, pero ¿sabes qué? Lo que no puede frenar es que podamos seguir creciendo en el Evangelio y en la palabra del Señor. Así que pues esta tarde, en los minutos que tenemos, no quisiera tomar mucho tiempo, pero quisiera tomar unos cuantos minutos para poder estudiar junto contigo un pasaje o unos pasajes de la palabra de Dios. Para los que nos están viendo de parte de la iglesia, pues como ustedes saben, entre semana nosotros tenemos un estudio de doctrinas y hemos avanzado mucho respecto de eso, pero en este momento y a la luz de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, pues quisiéramos pausar un momento en eso, y quisiera llevarte a la carta de Colosenses, que es la carta que vamos a estudiar en este momento. Lo vamos a hacer en un formato muy general, lo vamos a ver, voy a intentar ver toda la carta juntamente con ustedes de la manera más rápida posible. No vamos a verla como la vemos como la hemos visto en otras ocasiones, otras cartas en la iglesia, y en su momento, si tenemos la oportunidad, lo haremos. Me gustaría pues tener el tiempo de poder estudiar junto contigo la carta de Colosenses completa, pero en este momento solo lo vamos a ver de entrada por salida, y vamos a tratar de aprender esas cosas o elementos generales que Pablo está tratando dentro de la carta y que nos puedan servir en medio de estas circunstancias, ¿de acuerdo? Para crecer, dar fruto y poder también ser de impacto en nuestra sociedad en medio del mundo en el que hoy estamos viviendo. Así que si tienes tu Biblia, te invito a abrirla ahí en la carta de Colosenses, y mientras tanto, pues quisiera que me permitieras orar. Voy a orar por este tiempo y que pues Dios nos permita poder tener un buen tiempo de estudio. Y ahí donde estás, ya sea que estés solo, que sea con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, en tu trabajo, en tu casa, en tu cuarto, en la sala, sea donde sea que estés viendo este video, pues te animo a que también puedas acompañarme en oración y que podamos aprender juntos en este tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo y gracias, Señor. Gracias porque debemos aprender a dar gracias en medio de estas circunstancias de enfermedad y problemáticas a nivel mundial, Señor. Que en medio de todo esto tú sigues siendo bueno, y Señor, enséñanos a darte gracias, porque todo lo que nos hace buscarte, Señor, como decía una hermana hace unos cuantos días, todo lo que nos haga poner nuestros ojos en ti, Señor, va a ser una bendición, y esto está siendo una bendición para muchos de nosotros. Está siendo una bendición para nuestras iglesias, desde el aspecto, Señor, de que aprendamos a buscarte, sea donde sea que estemos, Señor, y ya sea que estemos en la casa, en el trabajo, Señor, que podamos tener un tiempo para poder estudiar, Señor, y saber que aun cuando no estemos en el templo como tal, en un edificio, Señor, aún así podemos buscar el tiempo para apartarnos y concentrarnos, Señor, en tu palabra y en estudiarla. Pido por mis hermanos, Señor, que estarán detrás de estas pantallas, ya sea en un teléfono, una televisión, una computadora. Señor, que les bendigas y guarde su vida, guarde su salud, y
Y Señor, que este tiempo sea de provecho, sea de bendición a nuestras vidas, a nuestro espíritu, y nos fortalezcas para poder sobrellevar las circunstancias que hoy estamos viviendo. Pido, Señor, que nada impida que este tiempo podamos tomarlo y estudiar tu palabra, y Señor, que nos concentremos en ella tal cual como si estuviéramos dentro de los muros del templo en nuestra iglesia local. Gracias te damos por todo y pedimos tu bendición, Señor, por este tiempo. Te lo rogamos y te damos gracias, y en nombre de Cristo oramos. Amén. La carta de Colosenses, una carta que habla acerca de cómo es que muchos cristianos estaban siendo atacados por diferentes corrientes de pensamiento. En ese tiempo era algo que se conocía como el gnosticismo, pero sabes que hoy en día no es muy diferente a lo que estamos pasando. Hoy en día el hombre, tú y yo, estamos siendo atacados por diferentes corrientes de pensamiento. Diferentes corrientes que van desde corrientes de pensamiento, filosofías económicas, filosofías o ideologías de género, a cada vez más en escuelas, desde primaria, secundaria, preparatoria y universidad, pues estamos siendo bombardeados más y más por estas áreas de ideologías de género, ideologías sobre el aborto, corrientes sobre el machismo, feminismo, esta lucha y esta guerra entre géneros. Y sabes que el mundo quiere definirse a sí mismo, y el mundo cree definirse a sí mismo, y el mundo quiere convencerte de que el mundo sabe quién eres. Pero la verdad es que entre más profesamos ser sabios, dice Pablo en la carta de Romanos en capítulo 1, más nos volvemos necios. El mundo dice, ¿sabes qué? A las mujeres, tú eres dueña de tu cuerpo. Nadie te puede decir, ¿sabes qué? Lo que tienes dentro del vientre no es un bebé, no es un ser humano, es un feto y es una cosa sin vida. ¿Y sabes qué? El mundo quiere convencerte a base de mentiras. No, es que nadie te puede decir a ti qué eres, no te pueden decir que eres hombre o que eres mujer, tú puedes ser lo que tú quieras. El mundo quiere o cree saber definirse a sí mismo. El mundo quiere definirse en decir, los hombres merecemos o tenemos más derechos, o merecemos más derechos, o merecemos la preeminencia, y las mujeres es exactamente el mismo pensamiento hoy en día. ¿Sabes qué? El mundo te está atacando por muchas y muchas y muchas filosofías y corrientes de pensamiento, y me temo que aún entre muchas iglesias, ideologías eclesiásticas de denominaciones, y una lucha constante entre grupos de creyentes por querer imponer un pensamiento. La carta de Colosenses es una carta escrita con el propósito de hacerte ver el elemento esencial de la vida, y que aquello que solo puede darle sentido a tu vida se halla en la plenitud en Cristo. La suficiencia en Cristo. Nada va a satisfacer tu corazón, sino solamente aquel que diseñó tu vida y tu corazón. La verdad es que nada va a poder satisfacer tu vida, y sabes que el mundo quiere convencerte de que sí puedes estar satisfecho. Muchas familias y muchos jóvenes están creciendo con este pensamiento y están desarrollando sus vidas con este pensamiento. En cuanto mi esposa me respete, en cuanto mi esposa se ponga en mis zapatos y vea lo que yo estoy haciendo por mi familia, que vea lo que yo tengo que sufrir o pasar por mis hijos y por mi esposa, y lo que yo tengo que sacrificar en el trabajo por darle una vida digna a mis hijos, en el momento en que mi esposa valore eso, en ese momento yo voy a estar feliz y voy a ser satisfecho. En el momento en que mi esposo valore lo que yo hago en casa, el trabajo que hago en casa, el tiempo que paso limpiando, el tiempo que paso con los hijos, ayudándole en las tareas, haciendo la comida y cuantas cosas más una mujer puede hacer, y es sumamente digno y respetable, y cuantas cosas de esas pueda pensar, y llega mi esposo y sabes que lejos de darme las gracias o de reconocérmelo, pues más y más se enoja, y pues ni siquiera me dice un gracias, sino que se va a la cama todo enojado y nos peleamos, y sabes que en ese momento yo estoy insatisfecho, y el momento en el que él valore lo que yo hago por él y por mi familia, en ese momento voy a estar feliz. El momento en el que yo pueda salirme de mi casa porque ya no soporto a mis padres, porque ya no aguanto el estar en mi casa, ya no aguanto el estar en mi hogar, ya no aguanto lo que tengo que estar escuchando de parte de mi papá o de parte de mi mamá. Y sabes que en el momento en el que yo pueda terminar la prepa, terminar la universidad, conseguirme un trabajo, irme de la casa, en ese momento voy a ser feliz. En ese momento.
En el momento en el que mi crush me haga caso, y en el momento en el que esa chica, ese chico que he estado stalkeando en Facebook durante semanas, le invite a salir y acepte y me diga que sí, en ese momento voy a estar satisfecho. ¿Sabes qué? La verdad es que nada te va a llenar. Puedes buscar tu satisfacción en un carro, en una casa, en un trabajo, en un chico, en una chica, en una relación, en un título profesional, incluso en que tú llegues a la iglesia que tú querías llegar, en una que cumple con las expectativas que tú tienes. Ese día entonces vas a estar satisfecho, pero la verdad, mi hermano, es que nada que no sea Cristo va a poder satisfacer tu corazón. Y lo único que vas a encontrar es un profundo vacío, porque cuando se cumpla ese deseo que tanto más tienes, en ese momento te vas a dar cuenta que se quedó corto. Y en ese momento te vas a dar cuenta que quieres algo más. Se cumplió esa expectativa que tú tenías, pero ahora quieres otra. De modo que siempre terminamos insatisfechos por lo que tenemos. Lo único que puede llenar tu vida es Cristo. Por lo cual el primer argumento de Pablo es la centralidad de Cristo. Considera que el único que puede ser preeminente en tu vida es Cristo, porque Él es la preeminencia de la vida. Y entender esto nos provee de una seguridad a ti y a mí como creyentes, el entender que Cristo es preeminente, que Cristo merece lo mejor y que Cristo es digno de todo y que Cristo es el único que puede satisfacer mi vida. Me llena de seguridad y me llena de esperanza. Me llena de una esperanza porque sabes que tal vez no tengo el trabajo, no tengo la familia, no tengo los hijos, no tengo la casa, no tengo el carro, no tengo lo que yo quisiera o esperaba con las expectativas que yo las esperaba, pero tengo a Cristo y si tengo a Cristo estoy satisfecho. Pablo empieza a hablarte de esto desde el capítulo 1, versículos 3 al 6, diciéndote cómo es que ora por ti. Y ora por los colosenses y oraba por esto, dando gracias porque había oído, dice versículo 4, de la fe en Cristo. Pero ¿sabes qué? A pesar de que esta iglesia había escuchado de Cristo, lo que Pablo dice es: quiero cuidar tu corazón de que cedas a una corriente de pensamiento que quite tus ojos de Cristo. Así que quiero que seas lleno, dice versículo 6, de todo quiero que seas lleno, llevando fruto y creciendo en lo que oíste y conociste que era el Evangelio. Continuando con eso, dice capítulo 1, versículos 9 al 14, cómo es que Dios te perdonó a través de Cristo. Dice que la paga del perdón para que tú pudieras acercarte a Dios no fue lo que nosotros pudiéramos haber logrado, sino lo que dice versículo 13 y 14, en el cual has sido librado de la potestad de las tinieblas y has sido trasladado al reino de su amado Hijo. Pero dice versículo 14, en quien tienes una redención, una compra, en quien fuiste comprado. Y no solo comprado, sino que sabes que el precio fue muy alto. El precio fue sangre. Y en ese precio tenemos perdón de pecados. Pablo quiere hacerte entender que es Cristo merecedor de todo, porque finalmente todo es de Él y todo es por Él. Dice versículo 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y en eso te incluye a ti y a mí. En eso incluye tu vida, en eso incluye tus deseos, en eso se incluye tus metas, tus propósitos, tus anhelos, tu cuerpo. En eso se incluye cada milímetro de lo que tú eres. Tu esencia fue diseñada por Él y fue diseñada para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero ¿sabes qué? El hombre quiere entronarse a sí mismo y quitar del trono a Dios. Pero la verdad es que la palabra de Dios dice que lo único que va a poder satisfacer tu corazón es hasta que tú
pongas en el trono de tu corazón a Cristo, porque Él merece la preeminencia en tu corazón. Esto es lo que el versículo 19 dice: agradó al Padre. Nos reconcilia, capítulo 1, versículos 19 al 23, a través de Cristo. Y cuando nos reconcilia, nos hace parte de su familia, nos hace parte de un nuevo cuerpo, nos da nuevas metas y nuevos propósitos. Y sabes que uno de esos propósitos va a ser defender esta misma forma de pensamiento, porque es un formato de pensamiento del mundo versus el formato de pensamiento de Dios. Y sabes que nosotros estamos siendo parte de ese formato de pensamiento de Dios, que es el correcto, que es el sano, que es el único que va a poder traer satisfacción al corazón del hombre. Y es una lucha de dos filosofías, es una lucha de dos ideologías. Y nosotros debemos combatir, y nosotros debemos sí hacer ver, que está en nuestro ministerio, cuál es la forma correcta de pensamiento, cuál es la forma correcta de vida. Estamos incluidos en esta batalla, y sabes que nosotros debemos y tenemos este ministerio, el cual es defender la centralidad de Cristo. Dice capítulo 2, versículos 1 a versículo 12: ten cuidado de las falsas doctrinas, vela por la iglesia. Y cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando solamente de ese edificio donde nos congregamos semana a semana. Vela por cada uno de los miembros de esta iglesia, de este cuerpo. En eso incluyen tus hijos, se incluye tu esposa, se incluye tu esposo, se incluye los demás hermanos que están cantando semana a semana detrás de ti, enfrente de ti. Y sabes que velos y cuídalos, y cuídate a ti mismo, porque tú formas parte de la iglesia. No permitamos que las falsas corrientes de pensamiento se introduzcan en nosotros. Ahora no me malentiendas, porque sé que muchos de los que tal vez nos están viendo a través de sus pantallas son jóvenes, y hay varios de los jóvenes, señoritas, que asisten a nuestra iglesia, que están estudiando. Y no me malentiendas, no es malo el estudio. Soy el primero en decirte prepárate, soy el primero en decirte estudia, y te aliento a eso, a ser un estudiante ejemplar, sea donde sea que estés. Pero sabes que no permitas que las filosofías y corrientes de pensamiento seculares lleguen más allá y se entronen en tu corazón y quiten a Cristo de donde merece estar en tu vida. De donde merece estar en tu vida. Nota lo que dice capítulo 2, versículos 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que no se engañen con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante estoy en espíritu con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis sido recibidos del Señor Jesucristo, anda en Cristo. ¿Y cómo es eso? Siendo arraigado, cimentado y sobreedificado en Él y confirmado en la fe. Afiánzate en Cristo, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Porque sabes que van a venir mucha gente que te va a atacar con diferentes filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a lo que el mundo quiere edificar, y no según Cristo. Pero la verdad es que, versículo 9, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y tú, que eres esposo, que eres esposa, que eres hijo, que eres estudiante, que eres trabajador, tú estás completo en Él. Tú estás completo en Él, y si tienes a Cristo, lo tienes todo, dice el salmista en 23:1, dice Salmos. Así que exalta el Evangelio, capítulo 2, versículos 13 al 23. ¿Y cómo vamos a exaltar el Evangelio? ¿Cómo podemos tú y yo exaltar la verdad de Cristo, exaltar la centralidad de Cristo? Bueno, ¿sabes qué? Lo primero que tú y yo deberíamos hacer es evidenciar la centralidad de Cristo.
Finalmente, Pablo apunta estas verdades teológicas a la idea de cómo ellas deben impactar y transformar nuestras vidas. Y la forma en cómo deben de impactar y transformar nuestras vidas, en primer lugar, es por causa de, o por nuestro testimonio. Capítulo 3, versículos 1 a versículo 17. En nuestro testimonio, en nuestra conducta. Si pues habéis sido resucitados con Cristo. Y aquí hay una condicionante, dice versículo 1. Sí. Y después una coma. Sí, pues habéis sido resucitados con Cristo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y no es malo, mi hermano, que tú puedas estar pensando y anhelando comprarte un mejor coche. No es malo estar anhelando en poder decorar un poco mejor tu casa, cambiar las lámparas, las cortinas, pintar o cambiar los muebles de la sala. No es malo para nada que tú puedas estar preparándote para un día tener una carrera secular y un día estar desarrollándote como un abogado, como un médico, como un arquitecto, como un licenciado, ingeniero o lo que sea que te estés preparando. Como un médico. ¿Sabes que no son cosas malas? No son cosas malas. No son cosas malas que tú desees como mujer ver tu cocina un poquito más bonita. Pero ¿sabes qué? Pon tus ojos en las cosas de arriba. No es malo que tú estés esperando que un día llegue tu marido con flores y te invite a cenar sin que estén tus hijos, que te estén moliendo durante la comida. Pero ¿sabes qué? Cuando no pasa, nos quedamos insatisfechos y Pablo dice, eres resucitado con Cristo, así que pon tus ojos en algo que valga más la pena que solo eso. No son cosas malas, pero como cristianos luchamos muchas veces con deseos buenos, pero que los deseamos en sobremanera. De manera que pon tus ojos en las cosas de arriba. No estés buscando solamente un chico o una chica con el cual un día formes una historia bonita de amor. Pon tus ojos en algo mejor, porque habéis muerto, dice versículo 3, y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Da testimonio con tu conducta. Por medio de nuestra conducta y nuestro testimonio es que el Evangelio es igualmente predicado. Esto va desde cosas que son visibles a la gente, como fornicación o blasfemia, hasta aquellos aspectos que son internos o invisibles, como la malicia, como la ira, como las pasiones desordenadas, como estar asumiendo cosas que no tengo que asumir sobre mi esposo, sobre mi esposa o sobre mis padres. Incluso también sobre mis hijos, que no tenga que estar yo pensando mal acerca de él o de ella, o de un hermano o de otra persona. Va desde esas cosas que son visibles. Haz morir, dice versículo 5, lo terrenal en ti, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Visibles y las cosas invisibles. Con tu testimonio y con tu conducta habla mucho de quién eres en Cristo. Y si estás en Cristo. Se los decía el domingo y te lo vuelvo a decir, ¿sabes qué? No se trata de lo que tu boca dice, se trata de lo que tu esencia demuestra. Se trata de lo que tu esencia demuestra. Y sabes que esto se vuelve mucho más difícil cuando llegamos a capítulo 3, versículos 18 a versículo 21, en tu casa. Casadas, estad sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y aquí ya habló del núcleo completamente familiar. Padres, no exasperéis a vuestros... Sí, porque se quedan muchos en la parte anterior, pero como padres también nos toca esa siguiente parte, ¿verdad? En no exasperar a vuestros hijos para que no se desalienten. Y luego continúa hablando de otros elementos ahí de versículos 21 en adelante, ahorita los vamos a ver. Pero ¿sabes qué? En casa es mucho más complicado. En casa es donde nos cuesta más trabajo a todos mostrar esto.
Hoy en día que estamos viviendo esta situación de coronavirus y donde pues los gobiernos nos están diciendo quédate en tu casa, quédate en cuarentena, en tu casa con tu familia, no salgas más que a lo más básico, y pues vemos otros países como España, como Italia, y vemos muchos videos en Facebook y en redes sociales y en la televisión y en noticias de cómo es que los españoles no pueden ni siquiera salir de sus hogares, literalmente la policía está en las calles metiéndolos a sus casas. ¿Sabes qué? Veía un meme en estos días que decía, me compartía mi mamá, un meme que decía, pues nos piden que nos metamos en nuestra casa, nos encerremos con nuestra familia durante tantos y tantos días sin poder salir. Es más fácil que nos matemos entre nosotros a que nos mate el coronavirus. Y sabes que es verdad. Mi familia llegó 3 semanas antes a la casa antes de vacaciones y ya estamos hartos. Y nada, no te creas, la verdad es que no es así. Estamos pasando un buen tiempo en familia, pero es difícil. Es difícil cuando tenemos que convivir todo el tiempo, ¿verdad? Y pues es un buen tiempo. Creo que este tiempo de enfermedad y de aislarnos y entrar a nuestras casas, a nuestros hogares, creo que es un buen tiempo que Dios nos está dando para poder desarrollar áreas que no la habíamos hecho. ¿Cuándo fue la última vez que mi hermana decía esto ayer o hoy por la mañana? ¿Por qué no hacemos un altar familiar? Y ¿sabes qué es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu familia, con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, a orar, a leer la Biblia? No a ir a la iglesia nada más, donde el pastor va a dar el sermón de la semana, no, sino entre ustedes. ¿Sabes qué es un buen tiempo? Es un buen tiempo como para desarrollar paciencia, donde están tus hijos todos los días y donde los esperabas hasta las vacaciones de Semana Santa y resulta que te cayeron en tu casa durante 2 semanas antes. Y ¿sabes qué? Muchas familias ya están desesperadas porque ahora están viendo lo que es tener escuela en casa y es muy difícil. ¿Sabes qué? Dios nos está dando un buen tiempo, buenos días, para poder desarrollar áreas que no habíamos desarrollado como cristianos, como familias. Y nos cuesta. En medio de la convivencia que estamos teniendo hoy en día, en medio de esta enfermedad, puedes aplicar la centralidad en Cristo. Cómo vivimos en casa dice mucho de nuestra fe y del Dios a quien decimos adorar. El que como esposas estén dispuestas a someterse a sus maridos a pesar de quién es y de cómo sea él. Es un indicativo de que el corazón de la esposa no se ve afectado por el marido en sí mismo, sino por Cristo. Es un indicativo de que el corazón de la esposa no se ve afectado por el marido como tal, sino por Cristo. Así pasa igualmente en las relaciones entre padres e hijos. Esto sucede en nuestra vida laboral, en capítulo 3, versículos 22 al 4-5. Siervos, obedeced a todo en vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y con todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo servís. A Cristo el Señor servís. Y sabes que una vez más, en medio de estas circunstancias de enfermedad, hoy en día tenemos el mejor recurso para poder desarrollar este cristianismo. Una chica de nuestra iglesia decía el día domingo en su acción de gracias o en sus peticiones de oración, ella decía que oráramos porque muchas familias y muchas personas en el mundo, no solo en México, sino en todo el mundo, están siendo afectadas por esta situación de pandemia. Y sabes que es muy cierto. Muchas familias y muchos trabajadores no pueden regresar a sus casas, no tienen ni siquiera cómo darse el lujo de regresar a sus casas, a poder meterse y no salir, tienen que trabajar. Muchas personas hoy en sus empresas todavía, a pesar de la contingencia y de esta pandemia, todavía sus patrones les están diciendo que vayan a trabajar. ¿Podemos reflejar a Cristo en medio de esto? Creo que sí. Creo que sí. ¿Sabes qué? Una vez más, aún para la vida laboral, tenemos la manera de cómo reflejar a Cristo.
debe afectar mi manera en cómo me relaciono laboralmente, sea desde un puesto de obrero hasta un patrón o jefe. Mantener un testimonio, aun si mi jefe no me trata con dignidad, revela al Dios a quien digo y si es digno de adorar. Y finalmente, capítulo 4, versículos 7 al 18, servicio. Dice versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, uno que va a ser enviado por Pablo a dar informe, en el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca a lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano. ¿Te acuerdas de ese hermano de la carta de Filemón? Onésimo, es ese Onésimo. Filemón pertenecía a la iglesia de Colosas y era su hermano Onésimo el que tenía que haber salido, o el que salió huyendo porque pues, le había robado a su hermano y tal vez su hermano pues hasta tal lo quería matar, ¿verdad? Y pues este es Onésimo del que te acuerdas de ese de la carta de Filemón. Es este versículo 9. Dice Pablo, es ahora un amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. ¿Sabes que Onésimo va a ir a servir a la iglesia de Colosas y a su hermano Filemón, a su hermano de quien salió huyendo? Y el que antes era inútil, ahora es muy útil para el ministerio. Y hoy tú y yo, por el Evangelio, somos útiles para Dios y para su obra en grandes cosas. Y sabes que tal vez mi familia me menosprecia, tal vez en mi trabajo me menosprecian, tal vez en la escuela no soy el mejor estudiante, pero sabes que o no reconocen lo que hago. Tal vez mi esposo no valora lo que hago, tal vez mi esposa no me reconoce como debería. En Cristo soy útil. En Cristo soy útil. Todo lo harán saber. Y Pablo va mencionando diferentes hermanos: Epafras, Lucas, Arquipo y diferentes hermanos que están sirviendo al Señor de una u otra manera. Sabes que tú hoy tienes la posibilidad de servir al Señor de diferentes maneras en el lugar donde tú estás. Y hoy, más que nunca, en este 2020, en medio de esta enfermedad, tenemos posibilidades de servir. Esta misma chica que pedía oración por ellos decía, y si tenemos la oportunidad de ayudar, vamos a ayudar. Y ¿sabes qué? Es cierto, si tengo la oportunidad de ser de bendición a un hermano, una hermana, una familia que no tenga en este momento posibilidades porque se han quedado sin trabajo, porque no están, porque tal vez su forma en cómo se gana la vida, pues ahorita menguó por esta misma enfermedad, lo que sea, ¿sabes qué? Si tienes la oportunidad de servir, sirve. El evidenciar la persona de Cristo en nuestras vidas se muestra a partir de nuestro servicio, en lo cual estamos todos los creyentes incluidos. No importa si soy yo un pastor, un predicador, o si eres un predicador, o si eres un médico, un ama de casa, un padre de familia, un trabajador independiente, no importa lo que seas, o eres un hermano más entre la iglesia, un joven, todos tenemos exactamente el mismo ministerio. Por lo cual no importa quién seas tú esta tarde, tu trabajo es que todos noten que Cristo es el centro de tu vida. Ese es tu trabajo y es el mío. No tuyo más que el mío, ni mío más que el tuyo. Porque todos, tanto tú y yo, estamos incluidos en esta tarea. Nada va a satisfacer nuestro corazón y nada va a satisfacer el corazón del hombre. Pero Satanás quiere engañar al mundo diciendo que sí, haciendo que el mundo quite sus ojos del único que puede dar llenura a sus vidas. Mi temor más grande es que hoy Satanás esté mintiendo a tu corazón, haciéndote pensar que el día que tengas, obtengas o llegues a tener lo que más sueñas, ese día serás feliz. Y mi temor es ese, porque sabes que, mi hermano, ese día te vas a dar cuenta que vas a estar vacío y vas a querer otra cosa más. Hoy quiero que entiendas que tu llenura se halla en Cristo. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Todo lo demás en nuestra vida es algo secundario. Todo lo demás en nuestra vida
Son cosas que vienen y van. Y las podemos disfrutar, no me malentiendas, son buenas. Son buenas. Pero no permitas que eso llene tu vida, llene tu corazón. Llena tu vida de Cristo. Es lo único que va a dar satisfacción en un mundo de insatisfacción. Y cuando estés afianzado en Cristo, arraigado en Él, ve y compártelo a otra persona. Impacta con tu vida hasta el punto de que los que te conocen puedan decir: ¿cómo es que Él en medio de estas circunstancias puede estar en paz? ¿Sabes qué? Hoy como el mundo está en pánico, el mundo está en miedo. ¿Y sabes qué? No estamos teniendo cultos. ¿Por qué? Pues porque, ¿sabes qué? Tenemos que respetar. Principalmente tenemos que respetar nuestras autoridades. Nos están diciendo que no. En segundo lugar, no podemos tener reuniones. En segundo lugar, pues también estamos velando por la vida y la salud de nuestros hermanos en las iglesias. Pero si tú estás conmigo, podrás decir que en medio de esta circunstancia estamos en paz, así que no tengo que hacer compras de pánico. No tengo que estar llenando mi casa de papel de baño como muchas familias lo han hecho estas últimas semanas. No, ¿sabes qué? Estoy en paz, Cristo me satisface, Cristo me satisface. Y si Cristo te satisface, entonces con tu vida, demuéstralo. Si has sido resucitado con Cristo, anda en Él. Así que quisiera orar, hermano. Quisiera que me acompañaras en oración. Y si tú aún estás luchando con áreas de tu vida en la cual estás buscando tu satisfacción, ya sea económica, ya sea matrimonial, ya sea laboral, ya sea académica o de relaciones o de cualquier otra área, mira a Cristo esta tarde, porque estás completo en Él. Él satisface y Él te puede satisfacer. Dios, gracias te damos por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, porque en medio de un mundo que se debate por la satisfacción, por la llenura, por el poder y la gloria, yo puedo decir que estoy satisfecho porque tengo a Cristo. Gracias, Dios, por mis hermanos que están viendo esto detrás de sus pantallas, que aún en medio de esta enfermedad y en la imposibilidad de poder presentarnos en la congregación, en el templo para adorarte, Señor, aún así hay hermanos que seguramente están viendo esto detrás de sus pantallas, están preparando sus corazones y están apartando tiempo para poder estudiar y crecer espiritualmente. Ruego, Señor, por cada uno de ellos, ruego por sus familias, ruego por sus hijos, ruego por cada joven, cada señorita que lucha con diferentes cosas que tal vez no entendemos, Señor, en sus escuelas, en sus áreas donde ellos se desarrollan. Ruego, Señor, por esposos, por esposas, por matrimonios que están luchando por encontrar la felicidad. Ruego, Señor, que puedas tú guiar nuestras vidas hacia Él y estar satisfechos en Él y entender que todo lo demás en nuestra vida es tan solo un extra. Padre, te pido que en medio de estas circunstancias de enfermedad, de pandemia, nosotros como cristianos podamos ser los primeros en reflejar tu gloria, en reflejar la paz que tenemos en ti. Y gracias, Señor, te damos, porque como familias podemos tener este tiempo, estos recursos. Guarda la salud de mis hermanos, Señor, protégeles. Y bendice sus hogares, Señor, su economía en medio de estas circunstancias y que nada falte, Señor. Y pido, Señor, que el día que tú nos permitas volver a congregarnos, Señor, el día que pueda pasar esto y pues nuestros gobiernos den luz verde a que podamos congregarnos una vez más, ese día, Señor, podamos ir al templo y como iglesia exaltarte de muchas mejor maneras, Señor, porque tú eres digno. Gracias, Señor, te damos, pido tu bendición para cada uno de nosotros, para esta iglesia Dios proveerá y para muchos otros hermanos que tal vez estén viendo este mismo video, que pertenezcan a otras iglesias. Bendícelos, Señor. Oramos por este mundo, oramos, Señor, porque podamos ser luz en medio de estas tinieblas que hoy estamos viviendo. Y, Señor, guárdanos en todo momento afianzados en ti, arraigados en ti.
En nombre de Cristo oramos. Amén. Dios te bendiga.